Y si Simón Vélez ha llegado lejos con sus construcciones, el personaje que veremos a continuación ha llegado alto, muy alto, lo más alto que pueda llegar un ser humano con sus pies. Es Juan Pablo Ruiz Soto, integrante del grupo de escaladores colombianos que ha recorrido los picos más altos del mundo. En 1999 hizo cumbre a 8.201 metros en el monte Cho'oyu, en Nepal. Pero mientras tanto, Ruiz Soto trabaja para el Banco Mundial como experto en temas ambientales. Fue por eso precisamente que lo consultó Beatriz Gómez a raíz de la cumbre sobre calentamiento global, porque además de mirar lo que pasa allá en la distancia de esa cumbre, conviene también saber lo que estamos haciendo en Colombia. Y según Ruiz, nos estamos envenenando con el combustible que consumimos y nos estamos quedando sin agua por estimular la destrucción de los páramos. Así de fácil. Beatriz Gómez entra al radar. Doctor Ruiz, el mundo en desarrollo le está pasando la cuenta de cobro a los países desarrollados en la cumbre de Copenhague. Pero miremos las cosas desde el otro lado. La responsabilidad de Colombia en el calentamiento global, ¿cómo es la proporción allí? Bueno, Colombia emite el 0.3%, o sea, menos del 1% del total de los gases de efecto invernadero. Mientras Estados Unidos produce... cerca del 20%. Si lo miramos desde el punto de vista de un habitante de Estados Unidos, ¿cuánto produce? Un norteamericano emite 14 veces más que un colombiano y un chino, un habitante chino, 3 veces más que un colombiano. Bueno, el reclamo de los países en desarrollo es completamente justificado, pero eso no quiere decir que no tengan una gran responsabilidad en el calentamiento global. Veamos el caso de Colombia y empecemos, por ejemplo, por el tema de los combustibles. Bogotá es una ciudad con una calidad del aire muy inferior a cualquier ciudad del mundo desarrollado. Es decir, Bogotá es más contaminado en términos de calidad de aire que cualquier ciudad europea o norteamericana y tiene niveles similares a las más contaminadas de América Latina, que son México, Santiago y Sao Paulo. Y esto todo está relacionado con la calidad del combustible. ¿Qué tipo de combustible, de qué calidad nos está dando Ecopetrol? Bueno, Ecopetrol está entregándole al país desde julio del año pasado a 3.000 partículas por millón de azufre en la CPM. Ahora está bajándola con las mezclas a 2.200, pero el estándar internacional es 50 partículas por millón y en países desarrollados es 30 partículas por millón. Entonces, y hay regiones que tienen 22 como California. Claro. Pero ¿cómo se explica que nos estén entregando el combustible uno de los más contaminados del mundo en este momento? Pues mira, realmente esa es una transferencia de los costos que está haciendo Ecopetrol a la sociedad colombiana, donde las utilidades de Ecopetrol deberían invertirse en acelerar ese ajuste en las refinerías y en la calidad del combustible que nos entregan. El impacto de la contaminación del aire en las ciudades equivale al 0.8% del Producto Interno Bruto, es decir, cerca de 1.600 millones de dólares anuales como consecuencia de enfermedades respiratorias, de cáncer, de pérdidas de días laborales. Entonces todo esto lo estamos pagando los colombianos y a un costo mucho más alto que lo que sería la adecuación de las plantas en Ecopetrol. Sí, lo más ecológico que se está produciendo o utilizando en Colombia es el Transmilenio, con 500 partículas de azufre por millón, sí. Y sin embargo muy lejos de los estándares internacionales. O sea, Ecopetrol debería estar entregando a la ciudad de Bogotá 50 partículas por millón, por lo menos el internacional, porque es que en ciudades del tamaño de Bogotá el problema ambiental es supremamente serio y por lo tanto el costo social de respirar este aire es supremamente alto. Eso todo redunda en una afectación de los páramos y de las cuencas de agua potable, ¿no es así? Bueno, el tema de los páramos, digamos, está relacionado con el hecho de cómo estamos utilizando nosotros nuestros páramos. De hecho, hoy Ingeominas tiene 65.000 hectáreas con concesiones mineras para explotación minera en los páramos, lo cual es supremamente grave. Miremos que para el caso de Bogotá, para tener una cifra, la conservación del páramo de Chingaza, en términos del valor del servicio ambiental que eso le significa a los bogotanos, significa un ahorro de cerca de 15 millones de dólares al año. Ese es el valor del servicio ambiental. Y mientras tanto nosotros estamos destruyendo los páramos, que son lo que le provee agua no solamente a las ciudades, sino también a la agricultura y a la ganadería, que ahora con el calentamiento global están seriamente afectados, porque está cambiando el ritmo de las lluvias, la intensidad misma de las lluvias, y por lo tanto el poder regulatorio de los páramos es cada vez más importante. ¿La guerra cómo está afectando el tema de los páramos? Bueno, yo diría que ahí hay una cosa paradójica y es que efectivamente ciertos páramos, en la medida en que estaban viviendo una alta intensidad de conflicto, no estaban siendo transformados para la papa. Pero si vemos el caso de Sumapaz,
Una vez la intensidad del conflicto disminuye, aumenta la presencia de los cultivos de papa. Y hay un tipo de papa que sacó el ICA, la papa de páramo, la papa de altura. Claro, es que lo que es... que esa es otra cosa antiecológica. Es que nosotros estemos desarrollando alternativas y variedades de papa que sirvan para ir subiendo la cota del cultivo de la papa, cuando en realidad tendríamos es que bajar la cota del cultivo de la papa. Para proteger los páramos, claro, para proteger las cuencas. El uso económico más importante de los páramos es su conservación, y de ahí el dato de Bogotá, es decir, Chingaza, en ganadería o en papa, no produce nada con relación a lo que produce en calidad de agua. Bueno, veamos un poco las cosas que se podrían hacer. En Copenhague, ¿qué puede lograr Colombia con la cantidad de bosques que tiene? ¿Qué negociación podría llegar a lograr? Bueno, en Copenhague se debe definir cuál va a ser la compensación que van a recibir los países que tienen bosques por disminuir la tasa de deforestación y conservar la calidad de los bosques, reteniendo así el oxígeno, el carbón que hay en los bosques. Entonces, Colombia en eso es una potencia, en el sentido en que nosotros tenemos cerca del 40% de nuestro territorio cubierto con bosques naturales, y realmente la posibilidad de negociar a ese respecto es supremamente alta. ¿Y cómo van ellos, preparados para esta negociación? ¿Cómo están preparados en esta negociación? Van supremamente preparados. ¿Cómo va Colombia? Pues te digo, Costa Rica ya en eso le lleva a Colombia más de 20 años. Costa Rica en el 2002 tuvo la inflexión en la curva de deforestación, o sea, ahora tiene cada vez más bosques de los que tenía antes, porque Costa Rica ya tiene claramente en su plan de desarrollo que el bosque es un asset, un capital para el desarrollo económico, y por eso ellos incluso han planteado ya para el año 2020 un Costa Rica neutral en términos de carbono. ¿No parece que vayamos a lograr mayor cosa entonces en esta cumbre? Mira, pues para Colombia el bosque todavía no se ha incorporado a los planes de desarrollo como un capital, sino más bien como un espacio a transformar. Y yo creo que ese concepto tiene que cambiar. O sea, si Colombia quiere compensaciones serias en temas de deforestación evitada, tiene que incorporar la conservación de sus bosques al plan de desarrollo y valorarlo económicamente. De lo contrario, no vamos a lograr conservar. Bueno, miremos otras medidas prácticas, unas medidas prácticas concretas que podría adoptar Colombia. Impuesto a quienes contaminen el medio ambiente. Claro, Colombia tendría, por ejemplo, gravar a los productores y consumidores de los bienes de consumo que generan contaminación y que no son esenciales. Por ejemplo, los desechables, el licopor, son empaques que no se requieren y que deberían ser grabados. El que los quiera utilizar, dado que genera una contaminación, que pague por ella. Pero aquí lo que hacemos es que los metemos en las zonas francas y los producen exentos de impuestos y los distribuyen masivamente. Nosotros en eso estamos retrocediendo. Cada día tenemos una producción per cápita mayor de basuras, cuando en realidad deberíamos tener un plan que disminuyera la producción de basuras per cápita y manejara adecuadamente las basuras. Bueno, y la financiación, por ejemplo, de proyectos por parte del Banco Mundial. Obviamente ya deben estar en curso, debe estar en aplicación una norma que prohíba la financiación de proyectos a quienes contaminen el medio ambiente. El Banco Mundial cada vez valora más la calificación ambiental de los proyectos que le presentan los países, y en esto tendremos que llegar a un acuerdo para que efectivamente, finalmente el banco solo financie actividades que apoyan el desarrollo bajo en carbono. Doctor Ruiz, muchísimas gracias. Gracias a ti, Beatriz.